Los modelos científicos del magnetismo buscan y encuentran nuevas explicaciones. El modelo puede ir cambiando por los avances científicos. El primer modelo realmente científico del magnetismo se construyó, como vimos, a partir de la experiencia de William Hilbert. Las investigaciones con que continuaron los trabajos iniciados por Hilbert pusieron de manifiesto algunos notables comportamientos que posibilitaron mejorar el modelo original. En primer lugar, se demostró que todos los materiales presentan efectos magnéticos, pero en la gran mayoría de los casos estos efectos son tan débiles que en la práctica esos materiales pueden considerarse no magnéticos. Los científicos proponen la siguiente explicación para el campo magnético que genera cada grupo de átomos, que dice que todos los átomos vecinos quedan orientados en una determinada dirección, formando otros grupos. Al lado de ese grupo, constituido por muchos millones de átomos, se forman otros grupos semejantes, que se orientan según otras direcciones. Cada uno de ellos se llama dominio magnético. ¿Y por qué no todos los objetos hechos de hierro son magnéticos? Y esto es porque están formados por secciones llamadas dominios magnéticos, donde están orientados en diferentes direcciones. Pero si sometemos el objeto a un campo magnético muy fuerte, uno de los dominios prevalecerá y los demás se alinean con él. Y así es como se hacen los imanes magnéticos. Un imán completo tendrá un polo norte y un polo sur. Si dividimos un imán en dos partes iguales, podemos ver que ambas partes tienen sus dos respectivos polos, polo norte y polo sur. El imán original se transforma en dos. Ahora bien, si continuamos dividiendo cada fragmento, obtendremos idénticos resultados. No es posible obtener un imán con un solo polo magnético. Si seguimos fragmentando hasta tener la partícula mínima de la materia, vamos a obtener pequeños imanes elementales, es decir, átomos. Entonces, si al imán lo cortamos en dos, quedarán dos imanes y no dos partes con un solo polo, pues los polos no son dos partes del imán, sino la dirección en que cada dominio, átomo y electrón están alineados. Si lo dividimos, obtendremos dos imanes con sus respectivos polos. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. El magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos, es decir, de la corriente eléctrica que se genera por ese movimiento. El modelo del magnetismo y las propiedades de los imanes nos demuestran que la materia aparenta estar quieta, pero no lo están. Las partículas que la forman se encuentran en permanente movimiento. El modelo del magnetismo del que nos estamos ocupando toma en cuenta el desplazamiento de los electrones, que presentan dos tipos de movimientos, uno alrededor de los protones y el otro sobre sí mismo, en donde el campo magnético sería causado precisamente por esos dos movimientos, y de modo muy especial por el segundo de ellos, el de rotación. De acuerdo con las interpretaciones de los modelos, cada electrón que rota en torno a su propio eje puede considerarse un imán pequeño, con sus dos polos. Al giro del electrón sobre su propio eje se lo conoce como spin, y dependiendo del sentido de giro que tiene, es lo que le otorga la dirección de su campo magnético. Si imaginamos dos electrones cercanos entre sí que giran sobre su propio eje, pueden darse dos situaciones. Una, que ambos giren en el mismo sentido o que giren en sentido contrario. En el primer caso del mismo sentido, los efectos magnéticos se potencian y en el segundo, el sentido contrario, los efectos magnéticos se anulan. En la mayoría de los materiales, la distribución de estas rotaciones están compensadas de modo que en el conjunto del campo magnético casi se anulan unos con otros. Entonces, no todos los elementos pueden ser magnéticos. El mercurio, por ejemplo, tiene todos sus electrones emparejados, por lo que sus átomos no pueden ser magnéticos. El cromo, por otro lado, tiene átomos magnéticos, pero estos tienden a alinearse de forma alternada,
de modo que no pueden cooperar para formar un campo magnético mayor. Además, para que los átomos puedan alinearse no deben estar demasiado calientes. Los únicos materiales que son imanes permanentes a temperatura ambiente son el gadolinio, el cobalto, el níquel y nuestra estrella el hierro, que es de lo que se hacen la mayoría de los imanes. Por eso a los materiales se lo clasifican según su comportamiento ante un imán. Estos tipos de materiales pueden ser ferromagnéticos, paramagnéticos o diamagnéticos. La característica de los diamagnéticos es que la mayoría no son atraídos por un imán. Algunos de estos no se lo consideran materiales magnéticos, como entre otros el vidrio, el plástico, y en estos materiales la dirección de los dominios magnéticos es nula. Incluso otros diamagnéticos pueden ser repelidos. Se utilizan en trenes de levitación que no tocan sus rieles, en supercomputadoras también, por ejemplo. En estos, la dirección del campo magnético es contraria a la dirección del campo magnético externo. Si a estos materiales se le acercan un campo magnético, estos provocan una fuerza de repulsión. Esto sucede porque los campos magnéticos de los diamagnéticos se oponen a las variaciones de corriente, a las variaciones de otros campos magnéticos. Estos notan el campo magnético cada vez más grande y se mueven hacia donde el campo magnético sea más débil. Como por ejemplo el mercurio, la plata, el oro, el plomo, el agua, sodio, cobre, el grafito, el bronce, el silicio, el bismuto, el helio, entre otros. Los paramagnéticos tienen la dirección de los campos magnéticos de los electrones de forma opuesta, haciendo que los efectos sean nulos o débiles a la atracción por un imán. O sea que la alineación de los dominios magnéticos es mínima o nula. Y estos pueden ser los elementos como el platino, tungsteno, manganeso, calcio y sodio, entre otros. La estrella del magnetismo son los ferromagnéticos. Estos son atraídos por los imanes y se produce un amplio reordenamiento y alineación de los dominios magnéticos. Y pueden ser de los materiales que se hacen los imanes, para los refrigeradores, para los motores eléctricos, para los parlantes, y pueden ser, por ejemplo, de hierro, cobalto, níquel y de sus aleaciones. La situación del por qué es tan diferente en los ferromagnéticos es que, por ejemplo, en el hierro ocurre que en cada átomo de estos materiales quedan algunos electrones cuyos campos magnéticos no se anulan, y por eso los átomos de hierro se comportan como imanes diminutos. Este fenómeno se da también en otros metales como en el níquel y el cobalto, aunque con menor intensidad por sus propiedades. A estos materiales se les denomina ferromagnéticos. Los imanes más poderosos del mundo se hacen con una aleación de neodimio, hierro y boro. La estructura de sus cristales potencia la alineación de los campos magnéticos, haciéndolos tan poderosos que si una parte de tu cuerpo quedara entre ellos, podría fracturarse. En un trozo de hierro sin magnetizar, los dominios están orientados de cualquier manera. Al acercar un imán al trozo de hierro, los dominios comienzan a orientarse, siguiendo la polaridad del imán. Como resultado de ello, el trozo de hierro queda magnetizado. O sea que si se retira el imán dentro del trozo de hierro, los dominios comienzan otra vez a orientarse, en cualquier dirección. Sin embargo, el proceso de ordenamiento puede demorar un tiempo. De este modo, el modelo explica los fenómenos de inducción magnética y magnetización remanente. Existen algunas formas para desmagnetizar un imán. Pueden ser una forma brusca o si no también se lo puede calentar. De esta forma en el metal aumenta la agitación de las partículas que lo forman. Eso provoca la desorientación de los dominios que estaban orientados y como resultado el material pierde su magnetización. Entonces cuando calentamos un material ferromagnético que está magnetizado, o sea con sus dominios orientados, este se desimantará y perderá sus propiedades magnéticas.
Esto pues ocurre porque todos los dominios que se encuentran alineados, al aumentar la temperatura, produce una agitación molecular muy grande, y todas estas alineaciones de los dominios magnéticos se pierden. Entonces, por eso se pierde la propiedad magnética. El punto es en el que los materiales pierden esa propiedad magnética, se la llama temperatura de Curie, y es una medida de la agitación de las moléculas, o de los átomos que forman la materia. Con todo lo que hemos hablado en el orden y desorden, resulta evidente que la temperatura influye en las propiedades magnéticas de los materiales. Existe una temperatura para cada material, por encima de la cual la agitación térmica es tan grande que impide que los átomos se ordenen, para formar los dominios magnéticos. Por lo tanto, por encima de esa temperatura, las propiedades ferromagnéticas desaparecen. Esa temperatura se la llama temperatura de Curie. Para demostrar esto en la ciencia escolar se lleva a cabo el modelo del péndulo de Curie, que lleva una moneda de níquel que es atraída por un imán, y debajo de la moneda se coloca una vela, de forma que la caliente y esta moneda pierda sus propiedades ferromagnéticas y se suelte del imán, con lo cual se aleja de la vela y entonces la moneda se enfriará y volverá a adquirir las propiedades ferromagnéticas y entonces será atraída nuevamente por el imán.